Gracias por estar con nosotros. Y hoy es en una fecha muy especial conmemorando el accidente cerebrovascular, que es una situación bastante particular que nos involucra a nosotros los cardiólogos. Cada 4 minutos se produce un evento cerebrovascular y nosotros, el 80%, podemos estar antes de que se produzca este evento y podemos prevenirlo. Así que para este evento contamos con 3 disertantes que realmente no necesitan presentación. El doctor Adrián Dovidio va a empezar la disertación hablando del ACV isquémico como causa de cardioembólica, el screening diagnóstico. Bueno, doctor. Muchas gracias. Voy a compartir. Estoy habilitado. A ver, ahí estoy, ¿sí? Bueno, a ver, fíjate, entré, ¿bien? Ahí está. Ahora sí, Adrián. Ahí está, doctor. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor compartir esta mesa bueno, con una compañera, con un montón de compañeros de ruta, pero particularmente con Laura, con los panelistas, con José, con Gastón, con Gerardo, con Mariano Pereira, con Koski Piacenza, por supuesto, y particularmente con Daniel Piscors, que es alguien a quien admiro, quiero y respeto muchísimo, es un amigo y es un honor que esté participando de esta mesa con nosotros, así que Dani, vos sabés que esto va by heart. Así que bueno, no tengo conflictos de intereses, espero que las cosas se estén moviendo, a ver, ya se deberían estar moviendo, ahí va. Bueno, cuando hablamos de accidente cerebrovascular isquémico, tenemos que recordar que entre el 80 y el 85 y entre el 15 y el 20% corresponden a accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos. El 30% aproximadamente se producen por enfermedad vascular intrínseca local. Aclaremos que estos que llamados los criptogénicos, la mitad son por fibrilaciones auriculares paroxísticas. El 20% más o menos, esto todavía se discute entre el 20 y el 30, enfermedad carotídea, y 30-40% el origen está en el corazón. Si ustedes quieren hacer un recordatorio breve, como soy el primero que tiene que hablar, hay que mencionarlo. El stroke, recuerden, ya dije los porcentajes dentro del isquémico, el 77% es no lacunar y el 23% es lacunar. Dentro del no lacunar están el cardioembólico, el criptogénico, el que es secundario a las grandes arterias y el comentario sobre los criptogénicos. Y esto de los criptogénicos, que el 50% son aquellos que dicen embolic stroke of uncertain source, esto es un stroke embólico que no tiene que tiene una etiología incierta. De ellos, la mitad seguro es por fibrilación auricular. Yo voy a hablar de los básculo y cardioembólicos. Esto es nada más, pongo varios diapositivos como sé que queda grabado para que les quede para todos. Este es un dibujo muy bonito del año 2018 publicado. Habla de trombos en el ventrículo izquierdo, trombos en la orejuela de la aurícula izquierda, menciona muy importante la embolia paradojal, los ateromas aórticos móviles, miremoslo con un poquito más de detalle. Siempre hay que recordar, número 1, lejos, por kilómetros, si ustedes quieren un concepto ya, la fibrilación auricular sigue siendo la fuente más importante del stroke isquémico, seguido por los coágulos intracardíacos y luego todas las otras causas que conocemos, que repasaremos enseguida. ¿Cuáles son las que tienen alto potencial embólico? Aquí les dejo a todas, no lo voy a leer esto, por supuesto. Recuerden, los trombos intracardíacos, las vegetaciones, los tumores intracardíacos, los ateromas aórticos. Y bajo potencial, los precursores potenciales de trombos cardíacos. Por ejemplo, y acá hay que mencionar, el aneurisma ventricular izquierdo sin trombo, el prolapso, el contraste espontáneo en ausencia de fibrilación auricular, las anomalías valvulares y los defectos septales. Veremos un poquito de comunicación interauricular. Yendo directamente a... no puse el marcador de tiempo, así Laura, vos cortame cuando sea. Hay que mencionar las placas de alto riesgo. Básicamente, el término a recordar es la vulnerabilidad de placa.
Y esto es, un paciente puede, no todas las placas son severas y las placas que no son severas pueden ser altamente peligrosas. Y esto es, las ecolucentes. Las ecolucentes, la mitad de ellas se acompañan de grandes úlceras. De acuerdo, como esta, miren, esto parece un eco 3D y es una tremenda úlcera, o esta que es una úlcera bien hecha. Recuerden, la ecolucencia de las placas y el riesgo de stroke van de la mano, igual que las que tienen una superficie irregular o ulcerada. Esto es un resumen de todo lo importante que hay que ir a buscar. Ahí está. Bien, las placas, a ver si corre bien. Ahí está. Las placas ecolúcidas, las placas, pucha, se me mueve solo esto. Las placas ecolúcidas, las placas severas, o sea que produce una obstrucción que supera el 70% de reducción del diámetro y el 90% de reducción del área, las oclusiones vasculares, las placas críticas, las úlceras, la hemorragia intraplaca, las móviles, las rotas, las que tienen coágulas, las que están disecadas, los que tienen aneurismas o pseudoaneurismas y los que tienen las embolias secundarias a las colocaciones de stent. Recuerden nada más que como concepto, una placa es significativa cuando reduce la luz en un 50%, esto corresponde al diámetro que corresponde a una reducción del área del 70%, pero todavía el flujo se mantiene a expensas de un aumento de la velocidad. Y es significativa severa cuando reduce el diámetro en un 70% mínimo, lo que corresponde a una reducción del área cercana al 90%, donde a pesar del aumento de velocidad ya no se puede compensar y cae la perfusión. Acá tenemos un típico caso, de acuerdo, de una placa severísima. Esto no lo voy a leer, sepan que estos son los parámetros que tomamos, los dejo para todos, 70-89%, tiene que tener más de 230 centímetros por segundo, con una reducción de diámetro de mayor de 4, con una relación entre la velocidad a nivel de la carótida interna o de la obstrucción y la velocidad previa mayor de 4 y una velocidad diastólica mayor de 100, y los europeos lo que hicieron fue sencillamente tomar esta clasificación y agregarle más detalles como para ser más específicos. ¿Y qué es lo que pusieron como detalle? La velocidad post-estenótica. Si es mayor de 50, menor de 50 o mayor de 30 para hablar de 70, 80 o 90 y ser un poquito más específicos. Se siguen hoy por hoy los criterios del NACET que cuando se hicieron los ploteos con el estudio ECST, estudios del año 90, de acuerdo, se determinó que si uno resta a esta velocidad, este diámetro, y lo vuelve a restar por esto y lo multiplica por 100, tiene una reducción del diámetro. ¿Cuáles son las placas, de acuerdo a la última clasificación del año 2020, con más alto potencial embólico? Las placas tipo 2, o sea, las que son protruyentes, que tienen úlceras, y las placas tipo 3, aquellas que ocupan que son muy protuberantes, que son difusas y que tienen más de 2,5 milímetros. Esto es todo lo que podemos estudiar hoy en las placas. Estudiamos el área de la placa, la longitud de la placa y la altura de la placa. Y recordar el concepto de la vulnerabilidad. Repito, el riesgo de ACV recurrente en relación con el grado de estenosis de la carótida y de la carótida interna es bien conocido. Y hay más riesgo cuanto mayor la placa sea del 70%, comparado con estenosis del menor del 70%. El criterio de vulnerabilidad, recuerden, úlceras, áreas de ecolucencia. Sigamos adelante, no los voy a demorar. Esto es una obstrucción completa de la carótida interna, ipsilateral. Esto es una placa severísima, 3-4, ¿de acuerdo? Miren cómo tiene un core esto puede ser altamente probable que sea grasa, pero la placa produce aliasing y unas velocidades que superan largamente los 230 y los 100 de BPS y de BPD, de velocidad picodiastólica. Esto es una placa muy grave, ¿de acuerdo? Y es una obstrucción mayor del 70%. O este paciente que viene porque tiene un ataque isquémico transitorio, es hipertenso, dislipémico, está muy bien, está conversando conmigo mientras le hago el estudio. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Y miren cómo parece una copia un lado del otro. Y tienen esta placa enorme que produce una obstrucción severa, pero muy severa de los dos lados igual. Y las dos placas tienen áreas de ecolucencia y las dos placas
tienen una úlcera enorme. Imagínense a mí, charlando con el paciente, ¿usted qué ve, doctor? Lo veo, tiene que hacerse ver usted. Bueno, o los pacientes que tienen, esto es un paciente de mi servicio, en el hospital, a todos los pacientes con infarto y con síndrome coronariano agudo le hacemos ecodoppler cardíaco, le hacemos cuello, le hacemos aorta abdominal y le hacemos miembros inferiores arterial. Esto es un screening, una placa muy severa en el origen, una placa de tipo 2 en la carótida interna, que coincide con un infarto de cara anterior. Esto es un trombo que está en el origen de la carótida interna. Cuando ven esto así, esto es un trombo que vino seguro de la orejuela de la aurícula izquierda o de la misma cavidad, a diferencia de esto que estamos viendo acá, que es una obstrucción completa de la carótida interna, para que esto es una placa organizada, ya que se fue obstruyendo progresivamente por varios accidentes de placa. Para diferenciarlo otra vez de este otro caso, que tiene claramente, miren cómo se ve el contraste espontáneo, aquí se ve muy bien, y una obstrucción aguda, no se ven placas previamente, o sea que esto es una ACV embólico, y si se fijan bien acá, ustedes van a ver un layer, van a ver una línea que separa el coágulo de la luz. O una obstrucción completa, como en este caso de la carótida común. Acá se ve claramente que esto es un coágulo que se ha vacuolizado, pero en un paciente que tiene arteriosclerosis previamente. O también en esta mujer joven con una ACV con hemiplegia braquiocranial izquierda, que lo que tiene es una disección espontánea de la carótida común. Aquí se ve claramente. Esta mujer evolucionó muy bien, se le puso un stent. O este chico de 16 años que está jugando al básquet, hace un triple y cae seco. Y a los 2 días se le ocurre hacerle un cuello y tiene, esto es un aneurisma. Yo pensé en su momento que era un pseudoaneurisma. No, esto es un aneurisma, con un coágulo enorme que embolizó. Este chico se lo trató, se le colocó un stent y actualmente ha vuelto, tras mucho tiempo, ha vuelto incluso a jugar al básquet y lleva una vida normal. O esto, que es un pseudoaneurisma, esto es una ruptura de la carótida interna en una mujer joven por una herida de arma blanca. Las úlceras, muy importantes, cualquier signo del escalón, o sea que viene el vaso y hace track y cae para abajo y tiene más de 2 milímetros por 2 milímetros de largo por 2 milímetros de profundidad, seguramente sea una úlcera. Acá tienen un caso completo con el dibujo formal que yo entregué en aquel momento. Aquí se ve cómo con el angio B-flow se mete el flujo dentro de la úlcera. Otro caso más, bastante parecido, miren cómo aquí está y cómo ustedes tienen claramente el dibujito, todas las mediciones que se hacen en esto. Y acá tiene una placa significativa, severa en el origen de la carótida interna, en un paciente con ataque isquémico transitorio. Acá tienen un paciente que tiene una hemiplegia braquiocranial izquierda, tiene una oclusión completa de ambas carótidas internas, derecha e izquierda, y miren cómo ha internalizado el flujo de la carótida externa, porque está usando las arterias orbitarias, ¿cómo es? Como vía de circulación colateral. Yendo al corazón, pensar siempre primero en la aurícula izquierda. Esto es una orejuela de la aurícula izquierda normal. ¿Por qué pongo eco transesofágico? Porque es como vemos la orejuela de la manera más perfecta. El flujo normal de la orejuela es telediastólico y protosistólico y mayor de 50 centímetros por segundo. Y esto es una orejuela que está fibrilando, y si bien no está ocupada, tiene un flujo muy lento, con contraste espontáneo, y tiene velocidades menor de 40, eso es altamente predictivo. Esto es una aurícula izquierda, una orejuela de la aurícula izquierda fibrilando, altas velocidades respecto de esta, que no es un coágulo en la orejuela, sino que es un paciente portado de una prótesis con un coágulo muy importante. Velocidades debajo de menos 40 centímetros por segundo son muy graves. Hoy en día, chicos, por favor, los que tengamos acceso al eco 3D, debemos hacer eco 3D, porque una cosa es que yo diga que hay un coagulito, o verlo como se nos viene encima. Estas son orejuelas normales, y estos son dos, esta también es normal, y acá vemos un coágulo dentro de la orejuela de la aurícula izquierda. Otro coágulo más, aquí la vemos fibrilando, y acá tienen todo el dato, o sea, vemos el Doppler color, vemos el Doppler pulsado con velocidades que están por debajo de los 40 centímetros por segundo de promedio, y ahí tienen un coagulito para poder
hay que tener cuidado y buscar muy bien en varios planos. En este caso yo directamente le pongo que que divide la pantalla en dos y me da las dos, miren los dos cuernitos que tiene la orejuela, y miran un espacio y otro, siempre buscar los dos, para diferenciarlo de esto que son los músculos pectíneos, que nos han contado varias veces cómo son, pero una vez que uno los ve con el eco 3D, nunca más nos volvemos a confundir con los coágulos. Esto es un paciente que teníamos que chocar en la coronaria, nos pidieron un eco y ya con el eco 2D se veía el coágulo, y ahí está el coagulito que nos saluda, por lo tanto este paciente no lo chocamos. Hoy en día les comento en qué estoy trabajando mucho. Recuerden las tres fases del lleno auricular, que es la fase de reservorio, la fase de conducto y la contracción auricular. Bueno, estamos trabajando en el strain de aurícula izquierda para saber, para poder predecir los episodios de FA paroxística. Esto es un infarto de cara anterior con un tremendo coágulo en la punta. Estos coágulos sí se deben anticoagular porque son protuyentes y claramente móviles, a diferencia del coágulo sésil y que no tiene pedículo y que está generando estabilidad de la pared y manteniendo la tensión parietal. ¿De acuerdo? Esto es un coágulo sin aneurisma, esto es un coágulo con aneurisma. Fuera del infarto de miocardio, la miocardiopatía dilatada es una causa tremenda de coágulos. El 36% de los pacientes con miocardiopatía dilatada tienen trombos apicales. El riesgo de la ACV es muy alto, más o menos del 5%. Esto que ven acá es un coágulo. Esto no es pared, esto es un coágulo. Paciente que hizo un accidente cerebrovascular isquémico y además embolizó a los miembros, tiene 22% de fracción de eyección y no deforma nada. O esta mujer que ingresó con un accidente cerebrovascular y con embolia arterial, tiene coágulos dentro del ventrículo izquierdo, dentro de la aurícula izquierda, esto era una miocarditis aguda no relacionada con COVID, si bien entró en época de COVID. En cuanto a las válvulas, bueno, la estenosis mitral es una enfermedad, arriba válvulas mitrales normales, válvula anterior, posterior, segmento P1, P2, P3, A1, A2, A3, acá está la orejuela y ahí está la aorta, ¿de acuerdo? Y así es como se ve una estenosis mitral reumática, y esto es una causa importante de embolia, todavía se ve. Los pacientes que tienen prolapso, tanto con eco transtorácico como con eco transesofágico, esto es un Barlow con eco transtorácico y esto es con eco transesofágico. Miren, prolapso del segmento B2, esto también es un Barlow y arriba una válvula normal. Esto también tiene potencial bajo de embolia, o los pacientes que tienen esto, que es una vegetación tremenda. Miren la pieza quirúrgica como es igual a la imagen que obtuvimos con eco 3D, estos fueron de los primeros 3D que hicimos, me acuerdo. O este otro, también la imagen es impresionante, la vegetación está perforada y este paciente había tenido un ACV. O este paciente que también tiene una prótesis valvular, tiene casi un rocking valve y estaba prácticamente suelta esta válvula, también debutó este paciente con endocarditis, pseudoaneurisma y perforación de la valva anterior, también había hecho una ACV. Y acá tienen la imagen quirúrgica, miren cómo no iba a soltar parte de esto, de esta perianulitis tremenda que tenía este paciente. Las prótesis metálicas, ya lo dije, esto es una prótesis metálica normal, vieron recién lo que puede hacer, y las prótesis biológicas también pueden generar embolias, pero sí se acompañan de fibrilación auricular. En general son mucho menos embolizantes que las válvulas protésicas metálicas, excepto que tengan leaks, como en este caso que tiene 2 leaks muy importantes. Los ateromas aórticos móviles, solamente les voy a decir una palabra que decía un fantástico médico que escuché, el doctor Itzhak Cronson, que fue jefe de la unidad cardiovascular del Hospital Central de Nueva York. De acuerdo, tienen al ateroma aórtico móvil, hay que diagnosticarlo, mirarlo y por favor no tocarlo. Esto es varios debris en un paciente con úlceras aórticas móviles, síndrome aórtico agudo y ACV en curso. Esto solamente para mostrarles 3 comunicaciones interauriculares, chiquita, mediana y grande, las 2 tipo ostium secundum. De acuerdo, estas 2 fueron cerradas con Amplatzer y esta está esperando cirugía. Y como
las imágenes de la CIA hay que tenerlas siempre en cuenta porque esto puede ser causa de embolia paradojal, como estas otras cosas. Esto es un aneurisma, el tabique interauricular con un foramen oval permeable, y cuando uno ve estas cosas ve claramente la diferencia entre una CIA y se terminaron las discusiones. O sea, esto es un aneurisma del tabique interauricular con un FOB y esto no es una CIA. Igualmente, si tiene ACV demostrado, sí hay que cerrarlo porque el riesgo es esto. ¿De acuerdo? Coágulo viborita y coágulo anaconda. Ya termino. Esto es uno de los primeros pacientes que cerramos con Amplatzer, cerrado por nosotros. Son los primeros 2 pacientes. De acuerdo, aquí tienen los Amplatzer también se relacionan con pequeños episodios de ACV, pero es mejor que tener abierto el FOP. Este es un mixoma de la aurícula izquierda enorme. De acuerdo, es un mixoma de ventrículo izquierdo que lo publicamos en la revista de FAC. Una chica que había tenido 3 ACV y recién en el tercer ACV, 15 años tenía, se le ocurre hacer un eco y encuentro esto. ¿De acuerdo? Miren cómo parece que se va a ir. Esta es la imagen postquirúrgica y anduvo muy bien realmente. O este que es el mixoma más grande que he visto de la aurícula izquierda. Esto es en la imagen en 2D y mírenlo en 3D que asusta realmente. Realmente, toda la aurícula izquierda estaba ocupada por este tumor. Bueno, y aquí tienen un fibroblastoma papilar, tumor que se adhiere a las válvulas y particularmente la válvula aórtica mitral. No necesariamente siempre se adhieren a las válvulas, son fibroblastomas papilares. Recuerden que los fibroblastomas cuando los cirujanos los sacan, lo ponen en formol y se abre así como si fuera una medusa. Y les agradezco muchísimo la atención. El embolismo a partir del corazón, la ortotorácica, las venas periféricas, no voy a leer esto, ¿de acuerdo? Agradecerles la atención y que me hayan escuchado. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Dovidio. Ya estaba por pedirle que... Pero cumplí Muchísimas con el gracias. tiempo perfecto, perdón. Perfecto. Antes de que el doctor Jiménez empiece a ponerse nervioso. El doctor se va a ir va a participar de otro evento de la federación, así que se va a desconectar. Por eso fue tan rápida la presentación del doctor y del webinar en general. Así que la verdad que un placer escucharlo como siempre, y lo que hacemos, esta especialidad, hacemos imágenes, nos apasiona, y es muy importante que los cardiólogos que no hacen imágenes no piensen que esto es otro idioma, no está hablando en arameo el doctor Dovidio, sino que tienen que acostumbrarse a estas palabras, tienen que acostumbrarse a la caracterización de las placas y a exigir a los médicos que le hacen los estudios que caractericen perfectamente las placas, porque eso puede prevenir un evento cerebrovascular en un futuro. Así que es importantísimo que nos acostumbremos a escuchar esto y a saber qué es lo que nos están diciendo cuando nos dan un informe de un estudio vascular periférico. Así que gracias, doctor. Y bueno, cualquier pregunta se la No, mandamos. no, si doy la charla y vuelvo, si Dios quiere. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, para el Gracias, siguiente. abrazo a todos. Gracias, doctor. Para el siguiente tema contamos con el mejor en accidente cerebrovascular, en hipertensión arterial, perdón, ¿sí? El doctor Daniel Piscors, que también fue presidente de nuestra federación y que nos va a hablar de lo que es la hipertensión asociada al accidente cerebrovascular hemorrágico, una de las complicaciones más temidas de la hipertensión arterial, que también, como habíamos dicho al principio, es prevenible, y tenemos que, justamente los cardiólogos, estar un paso adelante de este evento, de esta complicación. Así que muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros, por compartir con nosotros este evento. Bueno, muchas gracias, Laura, por la presentación, sin lugar a dudas excesiva. Hay muchos muy buenos cardiólogos que hacen prevención cardiovascular e hipertensión arterial en la FAC, así que te lo agradezco. También para mí ha sido un gusto, lástima que se fue, pero decírselo personalmente hubiera sido lindo compartir con un gran amigo y compañero de hoja de ruta como fue Adrián. Así que, bueno, muchas gracias al comité por la invitación. Como es el título, voy a hablar del stroke desde la mirada del cardiólogo y particularmente de ACV hemorrágico, hipertensión,
mejor prevenir que curar. Este trabajo epidemiológico, Global Burden of Disease, fue publicado hace muy pocas semanas atrás en Lancet Neurology, en el que se analiza el porcentaje de cambio del stroke, cualquier tipo de stroke entre el año 2009 y 2019. Y si ustedes se fijan en el total de ACV, el N absoluto de ACV desde el año 2009 hasta el 2019 ha incrementado tanto en la incidencia como en la prevalencia, en la mortalidad y en los días vividos, en la cantidad de días vividos con discapacidad. Sin embargo, esto está muy fuertemente relacionado con el crecimiento de la población mundial. Y cuando analizamos, en cambio, la tasa estandarizada por edad por 100.000 personas por año, se ve claramente que la incidencia de todo tipo de ACV se está reduciendo en el mundo significativamente, que la prevalencia también se está reduciendo en menor proporción, obviamente porque primero tiene que haber una caída en la incidencia para que luego haya una caída en la prevalencia. La mortalidad total también se está reduciendo en estos 10 años en un 36%, al igual que los días vividos con discapacidad. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hablamos puntualmente de la hemorragia intracerebral? Al igual que ocurre en el total de los ACV, tanto la incidencia como la prevalencia, la mortalidad y los días vividos con discapacidad en términos de población mundial absoluta se está incrementando, pero sin embargo, cuando hablamos de tasa estandarizada por edad por 100.000 personas por año, fíjense que la incidencia en estos 10 años se ha reducido casi en un 30%, por lo tanto, la prevalencia también se está reduciendo hasta llegar a un menos 17%, con una reducción significativa del tercio en la mortalidad y también en un tercio en los días perdidos por discapacidad. De modo tal que evidentemente algo estaremos haciendo bien, por lo menos en términos de prevención de ACV en general y ACV hemorragia intracerebral en particular, para observar estos datos tan alentadores a nivel mundial. Y acá está precisamente la incidencia, prevalencia y mortalidad de días vividos con discapacidad en distintas regiones del mundo. Y si ustedes se fijan, en lila claro está lo que está ocurriendo en Latinoamérica y en el Caribe. Es decir, que como ven, también en nuestro continente hay una caída muy significativa de la incidencia. Esto se ve acompañado de una caída muy significativa de la prevalencia y de la mortalidad y de los días vividos con discapacidad. Es decir, que en nuestro continente estamos en un camino, por lo menos en términos de prevención del ACV y el ACV hemorrágico, correcto. Pero ¿qué es lo que ocurre particularmente en nuestro país? ¿Qué es lo que verdaderamente nos interesa a nosotros? Y fíjense que si nos comparamos con el resto del mundo, en bordó y en rojo los que están peor, en azul cada vez más oscuro, celeste cada vez más oscuro, los que están mejor, la incidencia, es decir, la tasa de incidencia por 100.000 personas por año, en nuestro país está entre las mejores del mundo en cuanto a ACV total. Y si hablamos de hemorragia intracerebral, también estamos en la misma tendencia. Es decir, claramente en nuestro país se está reduciendo la tasa de incidencia de ACV total, también de infarto cerebral y de ACV hemorrágico o hemorragia intracerebral. Solo en términos de hemorragias subaracnoideas, pero que no necesariamente es una forma de evento cardiovascular agudo relacionado con la prevención de la enfermedad cardiovascular, estamos en niveles más altos a nivel mundial. Es decir, como ven ustedes, el mundo está mejorando, Latinoamérica está mejorando y nuestro país va en un buen camino en la reducción de los eventos vasculares cerebrales.
¿Y cuáles son los factores de riesgo fundamentales? Y por eso el título que ha puesto la doctora Titieski a esta presentación de ACV hemorrágico e hipertensión o hemorragia intracerebral hipertensión. Fíjense que el primer factor de riesgo en el mundo para ACV total y para ACV hemorrágico e infarto cerebral es la hipertensión arterial. Pero solo en Latinoamérica es el segundo factor de riesgo, precedido por el sobrepeso y la obesidad, es decir, un índice de masa corporal elevado. Y es lo que está ocurriendo en nuestro continente. Estamos frente a una epidemia de sobrepeso y obesidad. Pero en el mundo, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para ACV, infarto, hemorragia cerebral. Y fíjense que entre los 5, 6, 7 primeros factores de riesgo, además de la hipertensión sistólica, el índice de masa corporal, se encuentran la hiperglucemia en ayunas, y fíjense cuál es el cuarto y el tercero para los ACV, para las hemorragias cerebrales, la polución ambiental. Así que es una variable que tenemos que empezar a pensar como marcador de riesgo para eventos cerebrovasculares. Luego, seguido por el tabaquismo, la dieta hipersódica, muy asociada obviamente a la hipertensión sistólica del adulto mayor, la polución domiciliaria y el colesterol LDL elevado. De modo tal que cuando hablamos que prevenir es mejor que curar, evidentemente es necesario un enfoque epidemiológico dirigido a los factores de riesgo cardiovascular en su conjunto y no solamente a la hipertensión sistólica, aunque este sea el principal factor de riesgo. Es decir, un enfoque global de la prevención cardiovascular para reducir el ACV total y la hemorragia cerebral. Y entonces fíjense que para cualquier tipo de evento cerebrovascular, sea infarto cerebral, hemorragia intracerebral o hemorragia subaracnoidea, la proporción total de días vividos con discapacidad, la variable, el factor más importante es la hipertensión sistólica, seguido de la polución ambiental, un llamado de atención sobre este tema, el índice de masa corporal elevado, la disglucemia, el tabaquismo y la dieta hipersódica. Es decir, el perfil de nuestro paciente con riesgo de ACV está claramente establecido y hacia ahí debemos ir para prevenirlo. Ahora, ¿esto es nuevo o no? En el año 1996, yo en esa época trabajaba en el Hospital de Emergencias de Rosario, un hospital con alto volumen de pacientes cardiovasculares agudos, uno de los más altos niveles de hospitalización por eventos cardiovasculares agudos. Hicimos una evaluación durante ese año y dividimos a los pacientes en que tenían una hemorragia intracerebral, un infarto cerebral, y lo comparamos con sujetos controles apareados por edad y sexo. ¿Y qué es lo que vimos? Que el 70% de los pacientes con una hemorragia intracerebral se conocían hipertensos, que el 20% eran diabéticos y que todo esto era significativamente mayor que en los infartos cerebrales, que no había diferencia en cuanto a tabaquismo, pero que sí los pacientes eran más obesos y tenían mayor frecuencia de etilismo. Ahora, cuando nosotros los hospitalizamos y evaluamos a estos pacientes, ya vimos que en realidad el 90% de las hemorragias intracerebrales eran hipertensos, muy significativamente más elevado que en los infartos cerebrales, la diabetes, colesterol total muy elevado, fundamentalmente colesterol LDL, con HDL bajo, y fíjense estas dos variables. Hipertrofia ventricular izquierda estaba presente en casi el 50% de los pacientes con ACV hemorrágico, de modo tal que podemos decir que no solamente la hipertensión sistólica es un factor de riesgo, sino que además los pacientes que desarrollan un ACV hemorrágico, una hemorragia intracerebral,
tienen un mal control de sus cifras de presión arterial y esto explica por qué tienen más daño en órgano blanco. Daño en órgano blanco mediado por hipertensión, ya sea crónico o agudo, como es el propio ACV hemorrágico. Y obviamente vimos que un 20% de los pacientes con infarto cerebral tenían fibrilación auricular. La fibrilación auricular casi no existía en los pacientes con hemorragias intraparenquimatosas y esto era significativamente mayor que en los sujetos controles apareados por edad y sexo. De modo tal que está claro cuál es el perfil de los pacientes que vamos a ver con este evento. Pero no es solamente tener presión arterial elevada y tener mal control de la presión arterial, sino también es importante el fenotipo de presión arterial que tienen o de hipertensión arterial que tienen nuestros pacientes. Fíjense, este es un gráfico de un estudio japonés donde se habla de la probabilidad de sobrevida libre de ACV según el comportamiento nocturno de la presión. Entonces están los individuos que tienen un descenso de entre el 10 y el 20% de la presión durante la noche, que son los dippers, y esta es la curva de sobrevida libre de ACV. Están los que no tienen un descenso de la presión nocturna, que el descenso es menor al 10%, pero fíjense esto, están los que se llaman extreme dipper, es decir, dipper extremos, aquellos individuos en los cuales la presión arterial desciende más de un 20% durante la noche. Y están los que son reverse dipper, es decir, que la presión arterial asciende durante la noche. Entonces, fíjense que descensos exagerados de la presión arterial nocturna o un mal control de la presión arterial nocturna claramente se asocian a la probabilidad de presentar un ACV. Por lo tanto, en estos pacientes en riesgo cardiovascular, debemos asegurarnos que la presión nocturna esté perfectamente controlada para evitar el riesgo de tener un ACV y una hemorragia intraparenquimatosa. Pero también debemos preocuparnos con lo que ocurre a la mañana al despertarse con la presión arterial, porque tal como sabemos que la incidencia de infarto de miocardio tiene un pico en las primeras horas de la mañana, fíjense que tanto los ACV totales en negro, como en rojo los isquémicos, como en verde los hemorrágicos, como el ataque isquémico transitorio, también tienen un pico matinal al despertar de los pacientes. Y esto se debe a lo que se llama la marea neurohormonal. Es decir, al despertarse a la mañana hay una descarga simpática excesiva, hay una elevación del cortisol plasmático y todo esto incrementa el riesgo de padecer un ACV, incluido el ACV hemorrágico. Así que cuando tratamos a nuestros pacientes hipertensos, debemos pensar en un control de 24 horas adecuado. No porque estén en nuestro consultorio normotensos, significan que los pacientes están fuera de riesgo. Y por lo tanto, medir la presión arterial en forma ambulatoria, ya sea con el monitoreo ambulatorio de presión arterial o el monitoreo domiciliario de presión arterial, en algunos pacientes es imprescindible. ¿En qué pacientes? En los pacientes de sexo masculino, en los pacientes diabéticos, en los pacientes con sobrepeso y obesidad y en los pacientes fumadores, porque en estos pacientes los promedios de presión arterial nocturnos son significativamente más elevados que en los otros tipos de pacientes. Ahora, un hecho que me parece muy importante y que ya avanzó en él, esta es la frecuencia de infarto cerebral según la fuente del infarto. Y lo que quiero detenerme es en esto. Fíjense, esto es un registro inglés muy viejo, pero estos valores se mantienen. El 40% de los casos, en el 40% de los casos no podemos detectar
la causa del infarto cerebral y por eso se llaman criptogénicos. Y en estos últimos años hemos tenido pasión por demostrar que estos infartos se deben a embolias paradojales, es decir, embolias provenientes de las cavidades derechas. Pero en realidad nos hemos olvidado de algo y que es la fibrilación auricular. Entonces, fíjense, esto es un subanálisis del estudio Framingham de 1.800 pacientes, en el cual se analizó la relación temporal entre el infarto cerebral, el ACV, y la presencia de fibrilación auricular. Y fíjense, en estos 1.800 individuos que no tenían diagnóstico previo de fibrilación auricular, podemos decir que la frecuencia de hallazgo de fibrilación auricular en la población total en el mismo día del ACV fue muy baja, fue de alrededor del 2 o 3%. Ahora fíjense qué es lo que ocurrió tanto en la población total como en hombres, como en mujeres, como en individuos de diferentes edades. La fibrilación auricular se detectó en los 30 días subsiguientes al ACV en un porcentaje ya casi del doble. En los 90 días posterior al ACV ya estamos llegando casi al 4 o al 5%. Y en el año siguiente ha ocurrido el ACV, llegamos en algunos casos al 6, 7%, 5%. Es decir, fibrilaciones auriculares silentes como causa del infarto cerebral. Entonces, la fibrilación auricular aparente que nosotros vemos en un electro de 12 derivaciones y por el cual el paciente nos consulta y que obviamente tiene un significado clínico muy importante porque nos obliga a anticoagular al paciente si los scores de riesgo cardioembólicos y los scores de riesgo de sangrado son adecuados, es solamente la punta del iceberg de los pacientes que están fibrilados y la causa más frecuente de estos infartos criptogénicos. Es decir, que después de un ACV, un infarto cerebral en el que no detectamos una causa aparente, debemos salir a buscar la fibrilación auricular, que puede ser subclínica, un hallazgo incidental con dispositivos implantados o inalámbricos. Esto tiene alta frecuencia de diagnósticos falsos positivos con las arritmias detectadas por estos dispositivos. Puede ser un hallazgo incidental durante un monitoreo por otra causa, por ejemplo, un monitoreo intraoperatorio. En estos casos el impacto es incierto de los síntomas, hay que ver la carga, la duración y obviamente el score de riesgo. Y finalmente, un hallazgo durante la detección de un episodio, un ACV sin fuerte aparente. En estos casos, todavía no tenemos claro el rol de la anticoagulación. Y en este escenario surge lo que se llama la cardiomiopatía auricular, es decir, la falla auricular, frecuente en las valvulopatías, en las cardiomiopatías, en la hipertensión, en la obesidad, en las enfermedades metabólicas, es decir, todo lo que vimos que está relacionado con el ACV hemorrágico. ¿Por qué? Porque hay una deformación esférica de la aurícula izquierda con dilatación. Adrián habló algo de la fase de reservorio. La fase de reservorio disminuye a menos del 30 a 40% de lo que es los cambios hemodinámicos de la aurícula izquierda medidos por speckle tracking. Hay incremento de la fibrosis auricular, en consecuencia hay desórdenes del ritmo, alteraciones en la formación de los vórtex de flujo y éstasis, y hay disfunción endotelial, y todo esto incrementa el riesgo de trombogenicidad, produce alteraciones hemodinámicas y puede llevar a la hipertensión pulmonar y ser la causa de los ACVs, de la isquemia miocárdica o de la insuficiencia cardíaca. Es decir, el concepto de falla auricular como concepto emergente en la búsqueda de fuentes de infarto cerebral, aún en pacientes en ritmo sinusal. Y entonces debemos buscar los que son los biomarcadores de riesgo. Y un biomarcador, voy a nombrar dos nada más,
entre los 10 que podríamos hablar, uno de los viejos marcadores es la deflexión intrinsecoide de la onda P, que cuando mide más de 4 milisegundos incrementa el riesgo de todo tipo de ACV, pero fundamentalmente también del riesgo de ACV no lacunar. Ahora fíjense, cuando excluimos a los pacientes que están con fibrilación auricular, fíjense, el riesgo de cualquier tipo de ACV se incrementa significativamente y obviamente el criptogénico y el cardioembólico. Ahora, ¿qué pasa cuando la aurícula izquierda no está dilatada en el ecocardiograma? Fíjense que no hay una relación entre esta deflexión intrinsecoide y el riesgo de tener un ACV. Es decir, volvemos a la idea inicial. No es solo importante ser hipertenso, sino tener la hipertensión bien controlada. Porque si la aurícula izquierda no está dilatada, hay poco riesgo de que ocurra un infarto cerebral o cualquier tipo de ACV. Y también los biomarcadores neurohumorales como NT-proBNP y TNT se asocian al riesgo de ACV global, infarto cerebral y ACV o infarto cardioembólico. Fíjense de cuando ambos están bajos a cuando ambos están altos, cómo se incrementa el riesgo de un ACV, de todo tipo de ACV. Y esto es lo que ha motivado a que se desarrolle este estudio, el estudio Arcadia, que es la prevención de recurrencia de ACV en sujetos con ACV isquémico, criptogénico y cardiopatía auricular sin FA. Es decir, ver si estos pacientes que no tienen fibrilación auricular se podrían beneficiar aún con la anticoagulación. Para esto se utilizan 3 biomarcadores para incluir a los pacientes en el estudio Arcadia: las fuerzas terminales de la onda P en B1, el péptido natriurético atrial y el diámetro indexado de la aurícula izquierda en un ecocardiograma. Y veremos en el futuro, entonces, si pacientes que ya tuvieron una ACV, que están en ritmo sinusal, pero que tienen biomarcadores de riesgo de repetir una ACV, requieren una nueva, que requieren la anticoagulación. Entonces, para concluir, un volumen importante de pacientes presentará una ACV sin ningún tipo de antecedente de taquiarritmia supraventricular. La presencia de una cardiomiopatía auricular puede ser la causa de estos eventos, precediendo inclusive al desarrollo de taquiarritmias supraventriculares, y los biomarcadores podrían ser beneficiosos en la detección de estas cardiomiopatías auriculares y la eventual decisión de anticoagulación oral. Y con esto cierro mi presentación y muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los colegas que están presentes. Extraordinaria su presentación, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, y para continuar con el evento, tenemos al doctor Piacenza. Él es jefe de la terapia intensiva del Instituto de Cardiología de Corrientes. Tiene muchísima experiencia como neurointensivista. Así que creo que los cardiólogos también tenemos que estar un paso adelante en el accidente cerebrovascular, tratando de cuidar estas ventanas, ya que, como nos dice siempre el doctor Piacenza, el tiempo es cerebro. Así que es importante tener esa visión desde lo que es la terapia intensiva para que podamos rápidamente orientar a nuestros pacientes. Doctor, ¿está con Bueno, problemas? buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, estoy con un problema de cámara, así que van a ver un loguito ahí, no me van a ver a mí. Es un problema de mi equipo aparentemente. Pero mientras se me escuche y se vea la presentación, está todo bien. Voy a ir compartiendo para... ¿Está bien? Perfecto. Bueno, se ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y este avisito que puse acá del Día Mundial de la ACV, 29 de octubre, que fue el otro día, tiene que ver con la cardiología, ¿no? Porque dice la hipertensión arterial y la fibrilación auricular pueden provocar ataques cerebrales. ¿Cómo prevenir una ACV a tiempo? Y bueno, y esto tiene que ver con los 2 disertantes anteriores que hablaron sobre justamente trombos y sobre hipertensión arterial. A nosotros nos toca, bueno, acá está, este soy yo, para que me vean porque, bueno, no me van a poder ver en la cámara.
A nosotros nos toca dentro del equipo multidisciplinario manejar el ACV instaurado, ¿no? No la parte, digamos, de prevención, que por ahí es la más importante, ¿no? A pesar de las cuestiones que se dicen actualmente. El ACV es una enfermedad causada por un trastorno circulatorio cerebral que altera transitoria o definitivamente el funcionamiento del cerebro y eso obviamente va a afectar al individuo. Y esto puede ser isquémico o hemorrágico, esto es lo básico. Vamos a ver algunos aspectos generales sobre ACV, algo sobre la fase, manejo de la fase prehospitalaria, la evaluación inicial, en la emergencia, algunas cuestiones de cómo nos apoyamos en las neuroimágenes para tratar de resolver qué hacer con un ACV, y luego las opciones terapéuticas, por supuesto, y las ventanas terapéuticas, sobre todo la trombolisis intravenosa y la trombectomía. Y diremos alguna cosita sobre unidad de stroke y neurointensivismo. En la medida que se va progresando en la isquemia y se va haciendo más grave, vamos entrando en una zona de disminución del flujo sanguíneo cerebral que puede llegar finalmente al infarto, pero hay una zona de penumbra que es lo que nosotros tenemos que tratar de rescatar. Esta zona de penumbra muchas veces es muy importante y es a la que nosotros apuntamos cuando tratamos de reperfundir un infarto. Básicamente esa penumbra isquémica es lo que nos interesa, pero ojo que tenemos que tener en cuenta que podemos provocar injuria de reperfusión, podemos provocar una transformación hemorrágica de un ACV isquémico, tenemos que ver el monto del tejido infartado y la presencia o no de edema cerebral. Son todos factores a tener en cuenta, además de uno muy importante que es el tiempo. Como decíamos recién, tiempo es cerebro y hay cosas que se pueden hacer en determinado tiempo y cosas que ya no se pueden hacer. Desde mis épocas iniciales de terapista, los ACV los mirábamos evolucionar. Y esto ha cambiado mucho últimamente. Hay unidades de ACV, hay neurointensivismo como una subespecialidad dentro de la terapia intensiva. Hay distintas terapéuticas que se aplican a los pacientes desde el punto de vista médico, del intensivismo, de la reanimación cerebral, de la evacuación de las lesiones ocupantes de espacio, del drenaje de hematomas, de la colocación de catéteres intraventriculares, etcétera, etcétera. Hay muchísimo para hacer en los pacientes, no siempre se llega a tiempo. Esto básicamente es una cuestión de las estadísticas que hacen y que hacen ver el impacto tan importante de esta enfermedad en el mundo en particular, bueno, y en Argentina también, donde tenemos un ataque cerebral cada 4 minutos aproximadamente, que involucra el 10% de las muertes y que es la primera causa de discapacidad. Esa es otra cosa que también se sabe, que el infarto, la enfermedad cerebrovascular o el accidente cerebrovascular isquémico es el más frecuente, ¿sí? El 80% de los ACV, y que en el manejo del mismo es importantísima la fase prehospitalaria, porque es la forma de llegar a tiempo y de llegar al paciente que está sufriendo un evento cerebrovascular. Obviamente que hay que hacer el enfoque ABCD, que tiene que ver con la vía aérea, con la respiración, con la circulación, la necesidad o no de hacer alguna medicación, un examen rápido del paciente, establecer, muy importante, el último momento sin déficit neurológico. Para eso es muy importante a veces preguntarle al paciente y a veces preguntarle a la familia. Signos vitales y glucemia, trasladar a un centro especializado, en manejo neurológico si es posible. No abundan los centros, ¿sí? Estabilización durante el traslado y existen inclusive, bueno, en el primer mundo, ambulancias con tomógrafos, que ya pueden dar una idea del diagnóstico, ¿no? Una escala que se utiliza para la fase prehospitalaria es la escala de Cincinnati, que es la escala de stroke, donde lo que se observa rápidamente en el paciente si tiene un déficit motor facial, o sea, una asimetría facial, un déficit motor braquial, y si tiene trastornos en el habla. Dentro de los objetivos del manejo de la fase prehospitalaria, bueno, hay un montón, ¿sí? Inicio de la evaluación cardiológica, la presencia de arritmia, mantener oxigenoterapia, colocación de una vía venosa periférica, determinación de la glucemia, muy importante, ¿sí? Y el manejo de la presión arterial. Manejo de la presión arterial que no debería ser mayor de 185-110 para el caso de que el paciente se piense en hacerle trombolisis y de 220-110 si no es candidato de entrada a prima facie a trombolisis. Todos estos servicios están involucrados en el manejo de un paciente con un accidente cerebrovascular, un stroke, ¿sí? El servicio, decíamos, la fase prehospitalaria, pero cuando se llega al hospital, el paciente entra por el servicio de emergencia. Y ahí se entran a repartir los roles entre el servicio de neurología, si es que existe una unidad de neurología para stroke, entra a participar la unidad de enfermedad cerebrovascular, donde no existe, entra a participar generalmente el servicio de terapia intensiva,
En nuestro instituto, particularmente, están de guardia los cardiólogos, pero están entrenados en este tema. El servicio de imágenes va a participar, el servicio de laboratorio, y cuando existe la posibilidad de hemodinamia intervencionista, como el caso nuestro, también va a participar, obviamente, el servicio de hemodinamia. Es importante que existan guías de práctica clínica institucional, o sea, protocolos de stroke, y que se active el código stroke cuando un paciente ingresa, porque el tiempo es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque existe algo que se llama la hora de oro. Desde que ingresa el paciente hasta que lo vea un médico no tiene que pasar más de 10 minutos. O sea, no es que el paciente va y se sienta en la sala de espera porque el código ya se tiene que haber activado previamente, o rápidamente hay que activarlo en la parte inicial, digamos, de acceso a la emergencia. Puerta equipo de ACV, menos de 15 minutos. Puerta hasta la toma de TAC, menos de 25 minutos. Informe de la TAC, menos de 45 minutos. Y el inicio de la medicación, menos de 60 minutos. O sea, dentro de la hora podríamos estar infundiendo, ¿sí? Y hasta la unidad ACV, posterior a la infusión, menos de 3 horas. Hay que tener un protocolo organizado, por supuesto. Dentro de la evaluación, cuando el equipo de ACV ve al paciente, en el caso de nuestra institución, nosotros en terapia intensiva somos el equipo de ACV, en conjunto obviamente con los médicos de emergencia, que nos avisan y bajamos y le hacemos una evaluación con una escala de valoración neurológica, que es la escala de NIS, ¿sí? Esta escala sirve para dar una evaluación cuantitativa, o sea, poder poner un número objetivo al déficit neurológico que presenta el paciente, midiendo de esa manera el deterioro, determinando qué exploraciones y qué tratamientos vamos a hacer y prediciendo la evolución. Un NIS muy bajo nos hablaría por ahí de que no se va a hacer mucho por el paciente porque es menor de 4, por ejemplo, salvo que tenga algún elemento discapacitante, y un NIS mayor de 20, 25 y posiblemente sea demasiado alto. En el medio tenemos todo un gran grupo de pacientes. Fíjense que en NIS nos llevamos la hojita, ¿no? Porque esto de memoria nadie se lo acuerda. El residente baja con la hojita, son 11 ítems, ¿sí? Que evalúan distintas funciones, digamos, cerebrales, desde el nivel de conciencia, la orientación, campos visuales y los déficits motor, por supuesto. Luego nos apoyamos en las neuroimágenes. La tomografía inicialmente es lo más importante porque nos sirve para descartar el ACV hemorrágico. Descartar otras causas, como tumor, metástasis. Hemos tenido pacientes que han ingresado con déficit neurológico, se pensaba en una ACV y resulta que era una metástasis de un primitivo que estaba en el pulmón. Y ver la presencia de signos precoces de isquemia en la tomografía común. También podemos hacer TAC de perfusión, que es más compleja, angiotomografía, para ver zonas de penumbra y de viabilidad, ¿sí? Y eso nos va a permitir ir tomando una idea. Nosotros en nuestra institución, generalmente con la tomografía es suficiente, pero a veces en nuestra institución tenemos la posibilidad de hacer resonancia magnética nuclear, ¿sí? Y determinar si hay un mismatch entre la difusión y el FLAIR, por ejemplo, para ver qué porcentaje de núcleo necrótico hay, qué porcentaje de zona de penumbra, qué porcentaje de oligoemia, para tomar la decisión de hacer un procedimiento, ya sea trombolisis o trombectomía, o no hacer nada. La angiografía obviamente le sirve al especialista, sobre todo para determinar el nivel. No es lo mismo una lesión M1 que una lesión M2, que una lesión A1 que una lesión A2, de acuerdo al tamaño, al calibre de la arteria involucrada, será también la posibilidad de alternativa terapéutica. Eso lo voy a dejar para que Mariano Pereira, que es nuestro hemodinamista y cirujano neurológico, hable un poquito del tema. Fíjense que en la medida que se va aceitando el grupo, se van bajando los tiempos de tratamiento, o sea, los tiempos de inicio de tratamiento. Y obviamente también se van incrementando el número de casos. Esto es una cuestión de training y de tomar en serio la posibilidad esta terapéutica y no tomarla como una cosa que aparece cada tanto, sino que esto tiene que ser una cosa del día a día, de estar todo el tiempo pendiente para tratar de resolver en estos pacientes y mejorar su pronóstico. Fíjense, cuando se usan imágenes avanzadas, por ejemplo, resonancia magnética nuclear, se prolonga un poco más el tiempo, ¿sí? Pero a veces esas imágenes avanzadas son necesarias. Hay que hacer, obviamente, diagnóstico diferencial. Recién hablábamos de uno, ¿no es cierto?, que era, por ejemplo, una metástasis, pero hay muchísimas otras causas que pueden simular una ACV, y dentro de eso los metabólicos, ¿no? La hipoglucemia, la hiperglucemia, la hiponatremia, etcétera, etcétera. Y tenemos que nosotros en cardiología, bueno, diferenciar perfectamente lo que es un síncope de lo que es un stroke. Dentro de las posibilidades terapéuticas está la trombolisis, que se utiliza el RTPA,
nombre comercial Actilice, la dosis de 0,9 miligramos por kilo, hasta un máximo de 90 miligramos, las ampollas vienen de 50 miligramos cada uno, la dosis inicial es de 10, el 10% de la dosis total en un minuto, y el resto de la medicación se pasa en infusión continua durante 60 minutos por una vía venosa periférica. Y esto tiene un nivel de evidencia A, clase 1, para beneficio del paciente. Hay criterios de inclusión, claramente, para la trombolisis antes de las 3 horas, antes de las 4 horas y media, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con lo que hablábamos recién, un NIS mayor de 4, que el tiempo transcurrido haya sido inferior a 3 horas, que la edad sea mayor de 18 años, que la tensión arterial esté en las metas establecidas, que no haya hemorragia en la tomografía. Para entre las 3 y las 4,5 horas, que la última ventana para trombolisis era mayor de 18 años, y el NIS tiene que ser mayor de 4, pero menor de 25, porque un NIS muy alto, que en un tiempo ya cercano a las 4 horas y media, puede ser, tiene más riesgo de transformación hemorrágica. Bueno, hay criterios de exclusión, la edad mayor de 80 años, también son, digamos, algunos absolutos y otros relativos. Sí, obviamente, si el paciente tiene una hemorragia cerebral, tiene una cirugía reciente, punción arterial en sitio no compresible, porque cirugía intracraneal o intraspinal reciente, hipoglucemia o hiperglucemia, diátesis hemorrágicas, obviamente son criterios de exclusión. Y hay algunos criterios de exclusión relativos que hay que analizarlos, ¿sí? Por ejemplo, infarto en los últimos 3 meses, o hemorragia gastrointestinal o sangrado urinario en los últimos 21 días. Desde el punto de vista de soporte general, obviamente que el A va a ser mantener la vía aérea permeable, el B es mantener la respiración y la oxigenación y la ventilación adecuadamente, controlar la volemia y la tensión arterial, control de temperatura, y la glucemia entre 140 y 180 miligramos. La primera ventana terapéutica se estableció en el año 1995 con el estudio NINS. Luego, en el año 2008, el ECAS fue la segunda ventana terapéutica, la primera era de 3 horas y la segunda de 4 horas y media. La evaluación de estos pacientes se hace, obviamente, en la forma inmediata, se hace, y muchos pacientes tienen una respuesta espectacular, y otros pacientes no tienen la evaluación, no tienen por ahí una mejoría tan inmediata, pero en la evolución, en el tiempo, se observa una menor discapacidad, que es fundamentalmente lo que se busca. Que el paciente quede con un NIS de 0,1 o de 2 y 3, o sea, que no llegue a las capacidades graves o moderadamente graves o a la muerte. Hay otras escalas que también se utilizan. Ese estudio, el NINS, determinó una diferencia estadísticamente significativa, fíjense, del uso de RTPA en mayor cantidad de pacientes, ¿sí? En la evolución de la escala de ranking hacia las formas más benignas de evolución, digamos, que el placebo. Y eso fue significativo desde esa época, el año 1995, que esto está instaurado. Luego se prolongaron las ventanas terapéuticas hacia las 4 horas y media, y ese estudio fue el ECAS 3, que también demostró algo similar, entre 3 y 4 horas y media, una disminución, fíjense, un aumento de las formas más leves de evolución del ranking con respecto al placebo. Y esto también fue estadísticamente significativo. Después se hicieron estudios también con el ACV de inicio desconocido. Para algunos casos el inicio del ACV no se conoce, y muchas veces eso se llama wake up ACV al paciente que se despierta con un déficit motor. No sabemos en qué hora de la noche le ocurrió. O sea, le puede haber ocurrido a las 11 de la noche cuando recién se durmió, le puede haber ocurrido a las 7 de la mañana, el paciente se despertó a las 8 con un déficit motor. Para eso ya es necesario la utilización de otro tipo de imágenes, la resonancia magnética nuclear, donde se establece el mismatch entre la difusión y el flare para determinar que existe un porcentaje importante de tejido en penumbra que puede ser beneficiado con el alteplase. Y acá se ve los resultados, ¿sí? 251 pacientes en una rama, 244 en la otra, y fíjense, mucho mayor porcentaje de pacientes con evolución benigna o con menor discapacidad en el grupo con RTPA. Estos son los resultados. Y también se habla de que en los estudios individualmente no hay una diferencia de sobrevida favorable, sí de menor discapacidad. Sin embargo, cuando se juntan muchos estudios, como por ejemplo pacientes trombolizados, 2.052 pacientes, 285 trombolizados se juntaron, y se observó que había una disminución de la mortalidad de un 3% a los 5 años. Bastante, digamos, modesta, pero hay reducción de la mortalidad. Y
Luego surgen otras ventanas terapéuticas que ya no tienen que ver con los trombolíticos, sino que tienen que ver con la trombectomía, ¿sí? Surge la ventana terapéutica de las 6 horas y surgen las ventanas terapéuticas de trombectomía extendida. Más allá, voy a apurar un poquito para dar tiempo a los panelistas, que me gustaría que Mariano se refiera un poco a esto. Trombectomía de 6 a 16 horas y de 6 a 24 horas. Los estudios Diffuse y Down determinaron el beneficio de estas técnicas endovasculares para la mejoría de estos pacientes. Una cosa importante, además de tener drogas o de tener catéteres para tratar de sostener al paciente, lo importante también es tener la unidad donde este paciente se atienda y se resuelvan muchos de los problemas que se presentan en los pacientes con ACV. Y estas unidades de stroke o de unidades de accidente cerebrovascular han demostrado, independientemente de la terapéutica utilizada, que disminuyen la mortalidad. Disminuyen la mortalidad intrahospitalaria, disminuyen la mortalidad a largo término y también disminuyen la discapacidad. Pero ¿qué pasa? No hay muchas unidades dedicadas a stroke, no hay muchas unidades que tengan RTPA y menos aún trombectomía mecánica. O sea que es una cuestión que estará en permanente desarrollo. Nosotros tenemos bastantes recursos desde el punto de vista del manejo neurointensivo de los pacientes y uno de los recursos que tenemos es este que les voy a mostrar acá y les voy a agrandar un poquito, que es el Doppler transcraniano, que lo hace la doctora Titieski, justamente, que es la coordinadora de este evento, y que nos permite determinar las velocidades de flujo, el índice de pulsatilidad, es decir, meternos en la cabeza del paciente y ver qué pasa con la hemodinamia intracraneana. Y esto, en buenas manos, es mejor que tener un dato estático de PIC, de presión intracraneana. Porque yo puedo tener una PIC de 18, o puedo tener una PIC de 15, o puedo tener una PIC de 22, y tienen diferente repercusión hemodinámica intracerebral dependiendo de la reserva vascular del paciente, de la compliance cerebral, de una serie de cuestiones. Esto es dinámico, es bedside, y lo podemos hacer minuto a minuto y ver los cambios que se producen, por ejemplo, cuando abrimos un drenaje ventricular, el efecto que esto tiene. Así que para nosotros este hecho es muy importante y es un lugar donde los cardiólogos y sobre todo la gente que hace imágenes en cardiología está incursionando, más allá de que los neurointensivistas también lo hacen. Finalmente, tenemos muchas problemáticas con respecto al stroke y si bien cada tanto tenemos pacientes con una evolución espectacular y favorable, hay mucho para mejorar en la fase prehospitalaria, en los servicios de emergencia, en la creación de unidades de stroke. Las distancias en nuestro país son un problema, en el desarrollo de las imágenes, los tiempos y las ventanas, fundamentalmente el recurso humano. Y porque si no tenemos gente preparada para manejar esto, no. Y el financiamiento. El financiamiento es fundamental porque las drogas estas son muy caras. Y nosotros tenemos en nuestra institución a un médico que se formó exclusivamente para esto, que él resuelve no solamente lo que es endovascular, sino también resuelve la parte de cirugía, que es el doctor Mariano Pereira que nos está acompañando. Así que hay un largo camino por recorrer todavía y seguramente lo iremos recorriendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Excelente su presentación. Y como usted bien dijo, dentro de los panelistas tenemos un grupo de médicos que que tienen muchísima experiencia en lo que es el accidente cerebrovascular, tanto en las imágenes como en el manejo. Y para complementar sus charlas fue que invité al doctor Mariano Pereira, que como usted dijo es neurólogo, especialista, neurointervencionista, para completar el grupo multidisciplinario de evaluación de los pacientes con accidente cerebrovascular. Así que también está el doctor José Nagy, que hace imágenes vasculares, también hace terapia intensiva, o sea que está de la mano con estos pacientes con ACV, el doctor Gastón Mozo y el doctor Gerardo García, que también hacen imágenes vasculares. Así que vamos a darle lugar a los panelistas. Doctor Pereira. Bueno, muchas gracias por el espacio, gracias Laura, gracias doctor Piacenza y demás panelistas también, muy buenas las charlas desde el inicio, desde la prevención, desde el screening de imágenes y todo, y precisamente hablando de stroke, solo mencionar un poquito sobre el tema de las ventanas extendidas, siempre tratar de agotar todas las instancias, los recursos y las neuroimágenes hoy por hoy son muy predictivas a la hora del éxito de elegir el paciente para poder trabajar, intervenir, además de abordarlo y en la toma de decisiones. La toma de decisiones empieza desde lo prehospitalario, como mencionó el doctor Piacenza.
cabe mencionar de que si bien uno tiene la herramienta, el recurso humano, ¿sí? Trabajar en equipo en una patología tan compleja como es el stroke, ¿sí? El stroke en su variante isquémica 80%, como mencionó iniciaron en la charla, un buen manejo interdisciplinario es fundamental, ¿sí? Y tal es así hoy, que hoy por hoy, y eso lo saben mucho mejor los colegas que hacen neuroimágenes, hasta contamos con servicios vía web para, mediante análisis con sistemas de multifunciones, multiparámetros, en donde nos permite hacer ese mismatch, por ejemplo, de difusión y de a través de las diferentes herramientas de perfusión, tanto en tomografía o resonancia, y eso también nos permite extender nuestras ventanas terapéuticas, tanto de como trombolisis como también para trombectomía. Trombolisis y trombectomía son dos herramientas que van de la mano, una bien utilizada en la ventana terapéutica y la otra también. Siempre hasta son complementarias en muchas ocasiones. Nosotros en nuestra institución tenemos muchos pacientes tratados de forma dual, ¿sí? De forma híbrida, trombolítico y trombectomía, con muy buenos outcomes, pero la toma de decisiones con una buena evaluación desde el punto de vista del equipo de stroke y con neuroimágenes, tanto por tomografía, perfusión o por resonancia, es el paso predictivo para el éxito de estos pacientes, ¿no? Que son pacientes complejos. Bueno, sí, realmente son pacientes muy complejos y bueno, cuando tenemos que recurrir a vos es porque nosotros los cardiólogos llegamos tarde, así que la idea y una premisa, el lema de nuestra federación es la prevención, así que eh, tenemos ahora el doctor Nagy, ¿tiene alguna pregunta o algún mensaje? No lo veo Parece en que no. Bueno, en el doctor panel. Mozo, acá, Bien, quería hacer una pregunta al doctor Piacenza, ¿qué rol ocuparía o si es esencial para no demorar la prontitud del tratamiento, un ecodoppler de vasos de cuello por personal entrenado con la premisa de no demorar el tratamiento, básicamente? ¿Qué rol, qué opinión ocupa, qué opinión merece ese comentario? Bueno, no, en realidad el ecodoppler vaso de cuello va a ser un estudio que se va a desarrollar a posteriori para determinar, digamos, dentro de lo que es la etiología, ¿no? El screening que se le hace al paciente para ver la causa, porque lo que menos uno tiene que hacer es perder el tiempo por ahí en algo que no nos va a modificar la conducta. La conducta va a estar definida por el NIS, por todos los elementos que dijimos de la clínica y por las imágenes, y fundamentalmente entre las imágenes la tomografía que nos descarte el sangrado. Eso es lo que nos va a permitir definir. Por lo tanto, nosotros a los pacientes los estudiamos a posteriori. bueno, doctor Gerardo García. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Antes que nada, felicitar a los tres disertantes, que las charlas la verdad que fueron muy lindas y muy aclaradoras. Eh, bueno, tenía una pregunta o comentario para Adrián, que no está, así que la reservaremos para otro momento. Y para Daniel Piscors, él nos mostró claramente cómo la hipertensión se asocia a una mayor, o sea, como principal factor de riesgo de los ACV hemorrágicos. Y no sé si, Daniel, si hay valores, vimos también que la presirometría en sus patrones hiper-diper o RISER también tiene una mayor asociación a stroke, pero no sé si hay valores establecidos como el corte de hipertensión que apuntan a un paciente a mayor riesgo de stroke. Esa sería como la primera pregunta. Y la segunda es un poco el último estudio que pudiste mostrar, cómo
vemos cómo cada vez se buscan más biomarcadores para llegar antes a la enfermedad, y en este último estudio que mostraste, Daniel, con respecto a la deflexión de la onda P, los biomarcadores, las ProBNP, un diámetro auricular más de 3 metros por segundo, ya se está pensando en esos marcadores precoces anticoagular, y si hay, ya de esto hay algunos estudios, si ya se están anticoagulando, si hay algunos resultados al respecto. Entonces, bueno, quería ver si había algo más de eso, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gerardo, por la pregunta. En realidad, el estudio Arcadia es el primer estudio en el que se está evaluando si personas que tuvieron un ACV y tienen biomarcadores de riesgo de repetir el ACV estando en ritmo sinusal requieren o no de anticoagulación. Así que hoy una respuesta a eso no tenemos. Hay que esperar el resultado de este estudio. En el interín dependerá de la percepción médica, del estado de arte, de evaluación del médico que hace del paciente para tomar una decisión si cree que esta es adecuada y si existen otras variables que obligan a anticoagular al paciente siempre que el riesgo de sangrado en una condición que no está demostrado claramente el beneficio pueda ayudarlo. Respecto a los valores de corte, esa es una pregunta muy importante y la verdad que hoy yo no te puedo dar una respuesta clara, porque hay mucha controversia acerca de cuáles son los valores para iniciar el tratamiento, ya sea no farmacológico o farmacológico. Yo creo que en este escenario las guías argentinas de hipertensión me parecen sumamente razonables. Son guías en las que participó FAC, SAC y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y están basadas en la evidencia y en la modalidad que tenemos de medir la presión arterial en el consultorio en Argentina, que es la modalidad con la cual hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial. De modo tal que hoy el inicio del tratamiento debe ser con una presión de más de 140/90. En mi opinión, en todos los sujetos con cambios en el estilo de vida, más tratamiento farmacológico. Y en la medida de lo posible que no haya riesgo de hipotensión o alguna complicación debida a la hipotensión, como puede ser en los ancianos, en los individuos frágiles, se debe iniciar el tratamiento con combinaciones de fármacos en dosis fijas, en un solo comprimido, con fármacos que tengan acción prolongada. Para prevenir el stroke, a diferencia de lo que ocurre con los otros eventos cardiovasculares, parece que el riesgo de generar un nuevo infarto cerebral por hipoflujo no se alcanza hasta valores de 120 de sistólica. Así que creo iniciar el tratamiento siempre con más de 140/90, reducir la presión arterial, lo que tolere el paciente y no bajar más de 120 de sistólica. Excelente. Perfecto. Hay una pregunta del auditorio. En pacientes con anticoagulación por FA crónica en rango, con antivitamina K o DOAX, ¿qué conducta se debe tomar? Calculo que debe ser en relación a que tendríamos que saber qué tipo de ACV tiene. No sé si puede aclarar esa pregunta el que la formuló. Y por otro lado, me parece se utilizan antiagregantes junto con el TPA. Doctor Piacenza, si puede responder.
Sí, en primer lugar, con respecto a los pacientes que vienen anticoagulados y en rango, o sea, está contraindicada la trombolisis, por supuesto. Y el hemodinamista puede evaluar si intentar trombectomía de acuerdo a la característica de las imágenes y del paciente. Y se inicia antiagregación plaquetaria luego de la trombectomía, sí. Se inicia con aspirina o en algunos casos con aspirina clopidogrel. Y pacientes con ACV isquémico, con anticoagulación en rango, con antivitaminas K o con DOAX, ¿qué conducta se pueden tomar? No trombolizar, está contraindicada la trombolización, o sea, la trombolisis porque está anticoagulado, es una contraindicación absoluta, y el hemodinamista sí puede decidir la posibilidad de trombectomía. Perfecto. Desde Río Negro y Neuquén dicen que tienen muchas dificultades para formar una unidad de stroke en esa área de trabajo debido fundamentalmente a problemas de financiación. Así que bueno, lamentablemente es lamentable eso. El doctor Pereira dice otra pregunta. ¿Siempre la ventana extendida es 6 horas o la circulación colateral puede hacer más prolongada esta ventana? El doctor Gómez Moreno quiere saber eso, doctor Pereira. No, la ventana extendida y con los últimos trials es hasta 24 horas y todo va a depender del análisis clínico, ¿sí? Tomográfico o por resonancia, dependiendo del estudio que queramos usar. Los estudios para nuestras latitudes que más simpático nos cae son el Down Trial, que es análisis a partir de tomografía, ¿no? Y angiotomografía, y con una escala clínica de NIH, ¿sí? Y todo depende de esa valoración y de esos mismatch, uno hace la toma de decisiones, ¿no? Bueno, muchas gracias. Experiencia para proteger cerebro, melatonina, Desmo. ¿A qué se refiere protección cerebral, neurotrófico, ese tipo de cosas? Calculo que será post ¿O ACV. procedimiento? Sí, no hay nada, digamos, demostrado que sirvan la citicolina o los complejos vitamínicos y todo eso. No hay nada demostrado que sirva realmente para mejorar el outcome neurológico de los pacientes. Lo que sirve es reperfundir. ¿Y cuál es el rol del cardiólogo intervencionista? No sé, ese tema de los cardiólogos. No, en nuestra institución, Mariano, si me permitís, en nuestra institución, el cardiólogo intervencionista, que es el doctor Vaccaro, también se ha formado a lo largo de los años y colabora con Mariano en la realización de los procedimientos endovasculares cerebrales. Ha hecho un crecimiento hacia ese lado también, un cardiólogo que fue por muchos años solamente haciendo intervencionismo cardiológico, ahora también incursiona con éxito en el neurointervencionismo. ¿Antiagregantes antes de la trombolisis o solo aspirina? Doctor, doctor Piacenza. Sí, no tiene ninguna importancia hacerlo antes, digamos, o sea, lo importante es definir y no perder tiempo en nada, directamente ir a la trombolisis. Y después de eso sí quedan los pacientes antiagregados. Bueno, ¿y Y cómo, después cómo? volver a Sí. anticoagular al paciente, o anticoagularlo al paciente, en el caso, ya depende de una serie de factores, como el tamaño del infarto, etcétera, porque de eso va a depender la posibilidad de que haya una transformación hemorrágica, que es lo que queremos evitar. Bueno, ¿y cómo sería la protección del cerebro en un paciente con un accidente cerebrovascular? ¿Cuáles son la protección que se utiliza? Bueno, la reanimación cerebral, que es lo Sí. que seguramente entiendo están queriendo, digamos, determinar, lo primero es reperfundir y luego, digamos, monitorear al paciente, ver que no desarrolle edema, si desarrolla edema cerebral, tratarlo, y dentro del tratamiento del edema cerebral tenemos, bueno, las soluciones hipertónicas, el cloruro hipertónico, el manitol. Estos edemas cerebrales inicialmente son vasogénicos por aumento de la permeabilidad capilar, por rotura de la barrera hematoencefálica,
la posición de la cabecera de la cama, la adecuada analgesia, controlar la presión arterial, tratando de que no esté tan alta como para que tengamos un problema relacionado con eso, pero que no esté tan baja como para que caiga la presión de perfusión cerebral. Nos ayudamos con el Doppler transcraneano para ver las velocidades de flujo, para ver si aparece alguna complicación como vasoespasmo. Hay muchísimos elementos que se utilizan para cuidar ese cerebro, digamos, luego de la reperfusión. No sé si querés aportar algo más, Mariano. Sí, el contexto del paciente clínico es determinante en estos pacientes y la evaluación inicial también. Desde como se mencionó al inicio de la charla, eh, por ejemplo, los valores de glucemia también son determinantes y utilizar todas las herramientas disponibles, ¿no? Dependiendo de lo que vaya necesitando el paciente, si necesita un drenaje ventricular, si va a estar sedado y uno tiene que hacer monitoreo indirecto a través de un Doppler transcranial, también es de muy buena práctica y bueno, ir ayornando la práctica en base a esas herramientas que uno tiene disponibles. Y en la terapia, doctor, la respuesta al trombolítico es similar en todas las causas: cardioembólico, ateroembólico, accidente de placa, de vasos intracerebrales. No. Incluso estadísticamente, si uno sabe que es una lesión que está a nivel de la cerebral media, en la porción proximal, hay una tasa baja de reperfusión a través del trombolítico, sirve como método para mejorar la circulación colateral, te da tiempo para trabajar, pero la trombectomía es efectiva, ¿sí? Eh, pero todo depende del caso, ¿sí? Bueno, la verdad que excelente todas las disertaciones, un tema que se presta para hablar muchísimo, no para 1 hora y media de webinar. Es una situación, una catástrofe tanto para el paciente como para la familia y para la sociedad, así que tenemos que estar nosotros los cardiólogos que somos los protagonistas en este grupo multidisciplinario, porque somos los que más tiempo tenemos relación con los pacientes, con estos pacientes, tratar de prevenir, tratar de controlar y de pensar en la posibilidad de tener un evento cerebrovascular nuestro paciente para poder controlarlo. Le agradezco mucho tanto a los panelistas como a los disertantes por sus charlas excelentes y bueno, gracias a los que estuvieron hasta esta hora discutiendo estos casos. Muchísimas gracias y bueno, ya los dejamos. Hasta luego. Chau, hasta luego. Muchas Por la gracias. Hasta luego. invitación y saludos y abrazos a todos. Chau, chau. Hasta luego, muchas gracias.